Dios los bendiga, bienvenidos a otra enseñanza del domingo. Por favor, pasen conmigo a Romanos 6. En esta clase sobre Romanos 6, estamos viendo maravillosas verdades que nos permiten agradecer a Dios por su intervención mediante nuestro Señor Jesucristo para bendecir nuestras vidas de una manera infinita. Nosotros en estos días, y seguiremos un rato más todavía, hemos documentado y estudiado en las enseñanzas anteriores que nuestra identificación espiritual con Cristo comienza en nuestro nuevo nacimiento y nunca dejará de ser. La realidad del reemplazo que Dios hizo en Cristo por nosotros está más allá de lo que podamos expresar con nuestras propias palabras. Por eso justamente es que estamos recurriendo a la palabra de Dios para saber verdaderamente quiénes somos en Cristo y actuar en consecuencia. Vean, en estos días de preparación de esta clase, en realidad debemos reconocer que el material de esta clase tiene una arista técnica, es decir, aquella donde nosotros vamos ahí a las palabras griegas que nosotros hemos aprendido, vamos a otras versiones del mismo versículo para ampliar nuestro entendimiento, pero nunca debemos permitir que esa arista técnica nos desvíe cuando analizamos nosotros con este detenimiento lo que nuestro valiente Señor hizo por todos nosotros, lo que nuestro querido Dios hizo a través de ese maravilloso varón, nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por nuestras vidas. Entonces, nunca se dejen confundir por las palabras griegas, por esto y aquello, porque lo que queremos ver realmente es el corazón que ha puesto Dios en los labios de Pablo para que llegara a nosotros su corazón de amor, para que entendamos qué es lo que Él ha hecho con nosotros, quiénes somos verdaderamente en este mundo, la necesidad que hay de nosotros en este mundo, de que brillemos con la luz del Evangelio, del reino de Dios, del Señor Jesucristo, porque en realidad el mundo está en tinieblas si nosotros no hablamos esta preciosa palabra de Dios. Por eso estamos estudiando, no para llenarnos de palabras griegas y de tanto entendimiento intelectual. Eso lo necesitamos para llegar al corazón de lo que Dios quiere decirnos. Queremos entender quién fue este maravilloso ser que dio su vida por nosotros. Entonces, comenzando en el capítulo 6, en el versículo 1, nos vamos a poner enseguida en contexto para seguir estudiando las cosas que Dios quiere que nosotros nos enteremos que Él hizo a través del Señor Jesucristo. Romanos 6, versículo 1, recordarán que dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica. No hace falta responderla, claro que no. En ninguna manera, dice el 2. Porque los que hemos muerto al pecado, nosotros hemos muerto al pecado. Pablo, los romanos, los corintios, los efesios, los gálatas, todos hemos muerto al pecado en nuestro Señor Jesucristo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el propósito, ese es el objetivo, que nosotros entendamos lo que es nuestro precioso Señor Jesucristo hizo por nosotros para que vivamos esta nueva clase de vida que antes no podíamos haber vivido. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sé si se los dije, dice este versículo, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Qué bárbaro que nos diga, que nos dé toda esta información!
Qué simple que fue enterarse de cómo es que debe ser nuestra conducta ahora que tenemos un hombre nuevo. Miren la figura, acá cuando dice fue crucificado juntamente con él, dice, refiriéndose al viejo hombre, dice que fue crucificado juntamente con él. Bueno, ¿qué figura que es esa? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Quizás vos no lo sabías hasta que leíste esta parte. Bueno, ya lo leemos. Ahora debemos obrar en consecuencia. Sabemos que hubo un viejo hombre que llamamos la mortadela, que cada tanto nos molesta en nuestro andar, el andar que nosotros sabemos que podemos andar ahora. Sabemos que ese viejo hombre no hay que matarlo, ya está muerto, porque dice que fue crucificado con él. ¿Lo ven? No hay que gastar pólvora en chimango, no hay que gastar nada para matarlo al viejo hombre. Ya fue crucificado con nuestro Señor Jesucristo. Estuvo ahí representado al madero colgado con nuestro Señor. Así que imagínense ustedes el odio, la violencia manifestado en los muchos golpes que recibió nuestro Señor, las de malas palabras que le deben haber dicho en su propio idioma y que eran típicos de ese lugar del mundo. Los escupitajos que recibió nuestro Señor, los toleró valientemente para que nuestro Padre, por medio de él, nos lograra redención. Entendamos, esto habla de nosotros. Esto es lo que fue hecho en nuestro favor. ¿Cómo vamos a ahora conducirnos igual que nos conducíamos antes que no sabíamos estas cosas que se hicieron en nuestro favor? Así que la palabra crucificado juntamente es importante entenderlo, y van a ver en este pequeño desarrollo de esta frase, en este versículo maravilloso, es importante entender, es la traducción de la palabra griega sustauró. ¿Sí? Yo se las voy a explicar, no se preocupen. Recuerden que esto no es una enseñanza intelectual, necesitamos estas herramientas para entender realmente lo que necesitamos nosotros cuando salimos de acá y hasta la siguiente vez que nos reunamos, entender quiénes somos en Cristo, qué es lo que fue hecho por nosotros. Bien, es información muy importante esta al decir sustauró, y ahora ustedes van a ver por qué. Primero les voy a leer dos versiones diferentes del mismo versículo. Una de ellas dice así: porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera hecho inactivo. Van a ver qué bien que está traducido esto en un ratito más cuando veamos la palabra esa. Para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Quiere decir que yo no lo sabía, pero cuando leí esto por primera vez me enteré que yo había sido esclavo del pecado. ¿Se dan cuenta? Yo no lo sabía. Fíjate qué información me proveyó un solo versículo. Otra versión del mismo versículo dice: sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca de ejecución con él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido. Qué honesta es la palabra. Puede que no te guste, no importa, esto es lo que dice de vos, esto es lo que dice de mí. Pudiera ser destruido, dice, nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido a fin de no ser esclavizados más por el pecado. Bueno, he ahí las dos diferentes versiones del mismo versículo que estamos estudiando. Esto que estamos viendo, esto que fuimos crucificados juntamente, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Señor, es muy importante entender en el terreno de la sustitución que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Ninguno de nosotros estuvo ahí, ¿alguno de ustedes? No, yo sé que no, porque pasó hace más de 2000 años, acá veo caras todas jóvenes, todas menores de 2000 años, acá somos todos menores de 2000 años, ninguno de nosotros estuvo ahí, y sin embargo la palabra nos pone en la escena con nuestro... ¿Entendés? La palabra nos pone en la escena con nuestro Señor. Dios mío, ¿a quién se le pudo haber ocurrido eso sino a nuestro Dios? Sustituirnos con este hombre maravilloso. Caramba, quizás otro debió haber estado en su lugar, pero este hombre maravilloso tomó los golpes por mí. Este hombre maravilloso recibió toda la mala sangre, el odio, toda la vileza que había disponible en ese entonces, las recibió todas por nosotros, por mí. Pensá, lo hizo por vos.
pensás diferente de vos, si vos tenés una opinión diferente al que la palabra tiene, tenés que corregir esa opinión acerca de vos. Esto es lo que la palabra dice de nosotros. Esa palabra sustauró, que es crucificado juntamente, está compuesta por el prefijo sun, que quiere decir junto con o en compañía de, y tiene el sentido de estar muy cerca, estar así. Por eso dice juntamente crucificado, ¿lo ven? En castellano hay que usar dos palabras, en griego es una sola, así, pegado con nuestro Señor. Van a ver ahí la imagen que tiene en el texto, la enseñanza para poder ver que ustedes estuvieron ahí con nuestro Señor. Yo estuve ahí con nuestro Señor. Y estauró puede ser traducida como colocar o fijar sobre un palo o madero. Bueno, ¿qué sentido que tiene? Junto con en el palo o en el madero, ahí donde estuvo nuestro Señor. Hay otros usos, van a ver que esto casi digo no se puede creer. Claro que se puede creer porque es la palabra, pero no encuentro otro adjetivo. Tengo que buscarlo. Recuérdenme después de la enseñanza, ubicar algún adjetivo que tenga esa fuerza. Mateo 27, por favor, dejando siempre una marca en Romanos 6. Mateo 27. Y no importa si no llegan, ¿eh? En el 44 dice: lo mismo le injuriaban. Este es el entonces que el Señor Jesucristo estaba colgado en el madero por nosotros, sustituyéndonos. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados, sustauró junto con él. Oye, un segundito. Acá dice que mi viejo hombre estuvo, ¿no dice eso? Lo leímos recién en Romanos 6, que estuvo juntamente con nuestro Señor. Y acá habla, yo no estuve juntamente con mi Señor, tangiblemente con mi Señor, ¿lo ven? No era literal en mi caso, era espiritual, ¿ven? Bien, Dios nos consideró como que estuvimos ahí. Estos estuvieron con Él. Sí, estuvieron con Él. Sustauró juntamente con Él. Marcos 15, siempre en torno a esta triste situación histórica que se dio cuando nuestro Señor fue colgado por nosotros. Marcos 15, versículo 32 dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. A ver, para que veamos y creamos. También los que estaban sustauró le injuriaban. ¿No te parece tremendo que esté utilizado también en esto donde verdaderamente, tangiblemente estaban junto a Él? Bueno, así, más junto todavía estuviste vos con Él. No así, más junto. Porque esto no sé, qué sé yo, cuánto habría entre un poste y el otro de los 5 postes que estaban en el Gólgota. El del medio era el de nuestro Señor. 5 postes había en el Gólgota. No 3, 5. Bueno, ellos no podían estar tan cerca, aunque tangiblemente cerca de nuestro Señor. No podían estar tan cerca como estuvimos nosotros. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser que se le ocurra una cosa así a Dios? Con nosotros, Dios mío, ¿cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no vamos a hablar de Él? Juan 19, siempre en el mismo contexto de esta negrura de escena en la historia de la humanidad. Juan 19, versículo 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido sustauró con él. Y recuerdan que pasaron de largo de nuestro Señor, no quebraron las piernas porque nuestro Señor ya había decidido morir por nosotros. ¡Ah, qué cosa de locos! ¡Qué maravilla! Lucas 23, no me refiero a nuestro multimedia boy, Lucas 23. Estos que estaban crucificados con Jesús eran delincuentes y por lo tanto merecían la pena. Qué singular es el caso de que con nosotros se use la misma palabra, aunque no estuvimos sobre el madero como estos que estaban literal y tangiblemente con el Señor. Uno de ellos reconoció justamente eso en Lucas 23, en el versículo 39, que dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: dale, si vos sos el Cristo, sálvate a vos mismo y a nosotros. Y el otro lo reprendió, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este
No hizo ningún mal, no hizo nada. ¿Ves? Es verdad, Él no hizo nada, éramos nosotros los que habíamos hecho. Era Adán el que había hecho, no Él. Él no había hecho nada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué singular! Isaías 53. No podemos pasar esta parte de la enseñanza sin ir a Isaías 53. De esta misma manera que este malhechor se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, que nuestro Señor no tenía pena alguna, o no había hecho nada para merecer esa pena, bueno, nosotros tenemos que entender eso también. Nuestro Señor no hizo nada para merecer esa pena, ese castigo. Éramos nosotros los que merecíamos eso. Isaías 53 dice en el versículo 5, mas Él herido fue por las rebeliones ¿de quiénes? Nuestras. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz es el que Él procuró y logró con Dios por nosotros. Fue sobre Él y por su llaga fuimos, ¿quiénes? Nosotros curados. ¿Te das cuenta? Llaga, todos nosotros llevó todo lo que había en nuestra contra, lo llevó Él. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, aún los que piensan que no se han descarriado. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ese es tu Señor? ¿A Él servís? A Él queremos servir, a Él queremos honrar con nuestra vida, con nuestras conductas. De Él queremos hablarle a la gente. Nosotros le hablamos a la gente para llevarlos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No lo llevamos a nosotros, lo llevamos a Dios a través del Señor Jesucristo. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Le enseñamos a la gente lo que poquito que sea que sepamos acerca de este valiente hombre que dio su vida por nosotros. Efesios 4, por favor. Nosotros no recibimos de Dios según nuestra naturaleza heredada de Adán, ni lo que merecieron nuestros propios hechos. Quizás recuerden el Salmo 100, no vayan por favor 103:10, simplemente lo menciono, que dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Recuerdan ese salmo? Si no, bueno, pueden leerlo luego, porque es maravilloso. Dios no nos pagó con lo que merecíamos, no nos dio lo que merecíamos. Nos dio a Jesucristo para que pagara por nosotros. Necesitamos tener esto nosotros muy claro. En la muerte de nuestro Señor morimos al pecado de Adán que nos condenaba a muerte irreversible. Fuimos crucificados juntamente con Él. Es de suprema importancia entender estas palabras para que sepamos, entendamos y consideremos vivir en línea con esta verdad que es fundacional. Este es fundamento de nuestras vidas. Efesios 4, les dije en el versículo 22, por favor, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Se acuerdan que el viejo hombre era Palaios Antropos? ¿Se acuerdan del anterior? Bueno, esa es una palabra así técnica, eso es lo que yo quería decir. Eso no nos puede desviar a nosotros de entender lo que el Señor hizo por nosotros, qué es lo que queremos lograr con esto. No queremos llenarnos intelectualmente la cabeza y saber más que este, más que aquel y entrar a discutir sobre palabras estúpidamente. Nosotros queremos entender qué se hizo en nuestro favor. Yo quiero entender, quiero realmente creer esta maravilla que me está mostrando la palabra para poder actuar de una manera que el Señor se merezca mi actuar, mi conducta. Yo quiero moverme de una manera en la vida. Tengo que hacer cualquier esfuerzo, pero el primero es entender de la palabra quién soy y qué es lo que se espera de mí. Entonces, conducirme en la vida de una manera que le dé gloria a Dios, que honre lo que el Señor Jesucristo hizo por mí.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué bárbaro! Eso es lo que dice que tenemos que hacer. Y ahora aquí da una ayuda tremenda, porque vienen unos versículos donde brevemente nos dice la conducta que tendría que tener el nuevo hombre. No es el único lugar, pero es maravilloso que lo dé aquí por si te descuidaste y no lo viste en Colosenses o no lo viste en algún otro. Está aquí y está en otros lados. Así que ya que estamos aquí en Efesios 4, vamos a leer a partir del 25 que dice: por lo cual, por todo esto que acabamos de leer en estos preciosos 2 primeros versículos, 25 o 3 primeros, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pero ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, porque acá te dice que somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, es decir, no te enojes al punto de que pecás. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que se pueden hacer esas cosas. Entonces es importante que nos cuidemos, no nos descuidemos y tengamos este tipo de andar. El que hurtaba no hurte más, sino en contraste trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mirá todo lo que te está diciendo. ¿No son muchas cosas? Bueno, porque son las muchas que hacemos. Eso es. Si hiciéramos menos, entonces esto en un versículo lo liquidaría, pero no es así, porque son las muchas cosas que hacemos. 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Uy, qué lástima, ¿por qué está este versículo acá? Eso es lo que dice. Entonces nosotros lo hacemos porque claro que perdonar es conveniente, pero además al perdonar estamos siendo obedientes. Porque necesitamos perdonar, porque cada tanto alguien va a hacer algo en nuestra contra y cada tanto nosotros vamos a hacer algo en contra que va a molestar, que va a ofender a alguien. Es así, no es que queremos hacerlo, pero cada tanto pasa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos liquidamos? No, nos perdonamos. Eso es lo que dice. Como Dios, bueno, pero ¿cuánto? Bueno, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ay, chao, soné. ¿Te das cuenta que soné? Me arrinconó, no tengo dónde escaparme. Porque acá me da el cómo, el cuánto perdonar. Bueno, así de mucho tengo que perdonar. Y así de mucho necesito ser perdonado. Colosenses 3. Ese viejo hombre es una figura que representa aquella vieja naturaleza que heredamos de Adán. Una vez que renacemos del Espíritu de Dios, podemos, y damas y caballeros, deberíamos despojarnos de los vicios que nos habían venido con esa naturaleza que ofendía a Dios. Un mensaje similar al que venimos estudiando es el que vamos a leer ahora en Colosenses 3, en el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Ven? Es como que el viejo hombre fuera una camiseta, una camisa, que uno se tiene que despojar de ella y cada tanto se ve que la agarramos transpirada, sucia, toda sudada, la volvemos a poner, pero no nos damos cuenta, la volvemos a sacar, nos despojamos y nos volvemos a despojar todas las veces que sea necesaria para darle gloria a Dios con nuestro andar. Vean, nosotros fuimos concebidos en la mente de Dios, en el corazón de Dios, para alabanza de su gloria. Pregúntate si lo que estás por hacer, si lo que estás haciendo le da alabanza a la gloria de Dios. Si no, hacé las correcciones, sacate la camiseta sudada, viejo, pegale, echale nafta o gasolina y prendele fuego. Hacé lo que tengas que hacer,
pero andá como corresponde, andá según has sido investido, porque vos podés andar así, yo puedo andar así, porque nos es posible ahora que hemos recibido Espíritu Santo con minúscula. Es Dios en Cristo en mí ahora, no puede ser lo mismo. De otro modo, aquella mortadela sería indomable. Bueno, ese viejo hombre del que estamos hablando fue ejecutado mediante una muerte violenta y maldita en nuestro Señor. Bien podríamos decir, en concordancia con esto, que cuando fuimos bautizados en Espíritu Santo, cada uno de nosotros, en el instante mismo en que confesamos y creímos, participamos de esa muerte del Señor. Así es que sus logros ahora son los nuestros. Así es la cosa. Así es la cosa. ¿Te parece muy simple? Así es la cosa. ¿Te parece muy complicado? Así es la cosa igual. Porque es decisión de Dios, no fue decisión nuestra. La única decisión fue escuchar a cada uno, aquel que nos habló algo de la palabra, fue esa persona que fue el último fotograma en nuestra vida antes de que nosotros renaciéramos del Espíritu de Dios, y ahí se hizo el clic. Ahí se hizo el clic y Dios nos hizo sus hijos. Es todo lo que hiciste, viejo. Confesar y creer, mirá qué laburo, qué trabajo, qué camellada, mirá qué trabajo tan duro. Tuviste que confesar y creer. Mirá lo que hizo tu Señor por vos, para que simplemente confesando y creyendo le tiraras el centro a Dios y Él metiera el gol y te hiciera su hijo. ¡Caramba! Siempre nos toca la más difícil a nosotros, ¿eh? No hicimos nada. Hagamos ahora algo nosotros. Si no tuvimos que hacer nada para ser hijos de Dios, ahora es nuestro tiempo de hacer algo como hijos de Dios. Los logros de nuestro Señor son nuestros. Gálatas, por favor, capítulo 5. Bien, ahora nos enteramos de este inmenso favor. Entonces nosotros debiéramos pensar de tener una vida que esté en línea con ese ofrecimiento que hizo nuestro Señor por nosotros. Gálatas 5, mirá lo que dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Ves? ¿Cómo se anda en el Espíritu? A ver, no sé, ¿habrá un Uber para el Espíritu? No, tenés que hacer vos. Acá el Espíritu te dice acá cómo tenés que andar. Esto es andar en el Espíritu, hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. No que vos sos tan espiritual más que el resto de nosotros, entonces vos andás por revelación y vos... No, loco, no es así. No es así, es andar según lo que te enseña Dios en su palabra. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo dice a gente que ha sido, ya es renacida, son santos, colegas nuestros los Gálatas. ¿Por qué nos dirá esto? Bueno, porque el deseo de la carne, dice el 17, es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cómo lo que quisieres? Si a mí me gusta pecar. Si a vos sí, pero a Dios en Cristo en vos, no. Ese es el nuevo vos, ese es el verdadero vos, es el vos al que vos tenés que atender. Hay un nuevo vos que es el nuevo hombre, el viejo hombre, acordate, fue crucificado, ni siquiera tuviste que gastar plata en balas, te lo mataron por vos. ¿Entendés? Entonces no tenemos que satisfacer los deseos de la carne. Y lo que nosotros quisierais, lo que nosotros queremos, es lo que Dios en Cristo en mí quiere. Ese es el nuevo yo y además, damas y caballeros, es el verdadero yo. Así de simple. Porque no es una decisión nuestra. A Dios se le ocurrió que las cosas fueran así. Volvemos a Romanos 6, porque de eso se trata esta enseñanza, ¿no? Vamos a seguir desmenuzándole, vamos a sacar más jugo a Romanos 6, versículo 6, un ratito más. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado... yo quiero saber lo que es el cuerpo del pecado, porque capaz que yo tengo un cadáver en casa y yo no sabía. Bueno, medio que sí. Dice, el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, esta expresión al cuerpo que le pertenece al pecado
el cuerpo que le pertenece, porque dice el cuerpo del pecado. ¿Y quién es el cuerpo? Del pecado. ¿Quién es el dueño del cuerpo? El pecado. ¿Está bien? Es así. Pues estamos hablando de dos señores, el que nosotros elegimos servir y el otro que no nos pide permiso. El otro es el pecado, también es un señor. Esta expresión se refiere al cuerpo que le pertenece al pecado. Es como si dijéramos que el dueño del cuerpo es el pecado. El cuerpo cuyo amo y señor es el pecado. Eso significa. El contexto de este capítulo 6 de Romanos, formado por varios versículos que estamos desmenuzando de a poquito en estas enseñanzas, hace notar la presencia del pecado en nosotros. No tienen que ir a cada versículo que yo lea. Yo se los digo, ustedes seguramente para estudiar esta enseñanza, no solamente leen los versículos que son de la enseñanza, sino que ya leyeron varias veces Romanos del 5:12 hasta el 6:23. Porque recuerden que nosotros en la primera enseñanza no empezamos en Romanos 6:1, empezamos en Romanos 5:12. Que era parte del contexto de lo que estamos hablando. Cuando lo lean, con el tiempo van a lograr cada vez más entendimiento. Entonces, estaba diciendo que en este contexto el pecado, se ve que el pecado es tristemente estelar. Por ejemplo, siempre hablando del capítulo 6, en el 1 dice, perseveraremos en el pecado. En el 2, hemos muerto al pecado. 6, para que el cuerpo del pecado, que es el que estamos estudiando. 7, vamos a ver, ha sido justificado el pecado. 10, al pecado murió. 11, vosotros considerados muertos al pecado. No reine pues el pecado en el 12, en vuestro cuerpo mortal. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y no terminé. En el 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? El 17, aunque eras esclavo del pecado. 18, libertados del pecado. 20, 22 y 23, el pecado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Aquí es mencionado pecado 15 veces en 23 versículos. ¿Te parece que querrá decirnos algo? Yo entiendo que es tristemente estelar el pecado. Lo que menciona es que no es para justificarnos, es para entender que es verdaderamente una batalla que nosotros no podemos pelear solos. Es Dios en Cristo en nosotros. En la medida que nosotros intervengamos a Dios a través del Señor Jesucristo en nuestras vidas, será la medida en que iremos peleando cada batalla. Porque si no te arrasa, fíjate cuántas veces aparece pecado. Es importante nunca soltarse de la mano de Dios. Por eso nosotros las obras que hacemos, incluso andar en el Espíritu, como leímos recién, andar, conducirnos como un hijo de Dios que tiene todos estos beneficios, lo hacemos de la mano de Dios, lo hacemos de la mano de nuestro Señor también. Solos no podemos. Eso es hacer obras en la gracia, porque si fuera a hacer obras, cualquiera puede hacer obras, aunque no lo conozca Dios. Nuestras obras son obras en la gracia, son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense si será así, tristemente estelar. Entonces, al pecado, al pecado, aquí en este contexto de Romanos 6, se lo personifica como si fuera un dueño de nuestro cuerpo. No tendríamos nosotros que permitirle al pecado que tenga señorío alguno para con nosotros. Entonces, quiere decir que no perdió presencia ni injerencia en nuestras vidas. Lo que perdió fue autoridad, excepto cuando le damos cabida en nuestras vidas. ¿Quién es el que decide? Nosotros. Lo que hacen estas menciones de pecado en este registro es enfatizar su fuerte influencia en nosotros. No es un ser, el pecado es una figura, no es un ser, ¿no es cierto?, tangible. Entonces, no es un ser que tenga voluntad propia, es un sustantivo abstracto, pecado. Es decir, existe en el pensamiento, es una entelequia, es una cosa irreal, no existe realmente tangiblemente.
Por eso, cuando se habla del pecado como si fuera una persona, se trata de una figura literaria que nos hace ser conscientes del peso que nos impone nuestra vieja naturaleza. Eso quiere decir. Al decir cuerpo de pecado, no se está refiriendo únicamente a nuestro cuerpo anatómico, a nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo humano. Dice así como dice también hombre viejo. Es como si dijera que el hombre viejo, que no es tangible y sí se resiste insistentemente a hacer la voluntad de Dios, tuviera un cuerpo que le perteneciera al pecado. Eso es, aquella vieja naturaleza humana y terrenal con sus vicios tiene un amo y señor, el pecado. Ahí donde dice en Romanos 6:6, continuamos desmenuzando el versículo, donde dice, sea destruido, ahí dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, Dios quiera que el cuerpo del pecado pudiera ser destruido en nuestras vidas. Eso significaría que en un momento dado ya no tenemos más lucha con el pecado, ¿no es cierto? Bueno, es que en realidad la palabra griega significa poner fin, hacer finalizar, invalidar, ser liberado, ser emancipado de una relación anterior obligatoria, dice uno de los estudiosos del griego bíblico. Hacer enteramente inmóvil, inútil, ya sea literal o figurativamente. Básicamente la palabra griega que es destruido, que acá fue traducida a destruido, es la palabra griega katargeo, y es más bien inutilizable o desactivado. Si fuera destruido, ya no tendríamos problema con el pecado, ¿no? Así que es que está invalidado, es que está desenchufado, eso es. Pero en cualquier momento, yo cada tanto agarro los dos y lo enchufo, ¿no? Ustedes no, yo sé, yo hablo por mí, no hablo por ustedes. Cada tanto lo enchufo, pero en realidad el trabajo de Jesucristo hizo esto, lo invalidó, lo desconectó. ¿Por qué tengo que agarrar los dos cables y volver a enchufar? ¿Qué cosa, no? Bueno, justamente es el pecado que mora en nosotros. Es el que traemos por el ADN, a través, en primer lugar, por supuesto, por Adán. Pero eso vino a hacer el Señor Jesucristo. Nos vino a dar esa habilidad que antes no teníamos de agarrar los dos cables y desconectarlos. Así que el cuerpo de pecado a los ojos de Dios fue desenchufado, desactivado, desconectado. Entonces nuestra acción de mente renovada, obediente a Dios y a su palabra, hace que el dueño del viejo nosotros, es decir, el pecado, quede inválido en sus deseos de mal. ¿Lo ves? Fíjate que jugás una parte muy importante en esto para darle honor a Dios. Ya fuimos emancipados de aquella relación que era obligatoria antes que teníamos, de la que Dios nos liberó mediante nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, no le debemos nada al pecado. No le debemos nada al hombre viejo. Nada. No hay cosa que le debamos al hombre viejo. No hay cosa que le debamos al pecado. Depende de nosotros hacer efectiva esa desactivación. Ahora, ¿con qué fin hacer esa desactivación? Bueno, seguí leyendo Romanos 6:6, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Bueno, y acá les quiero decir una cosa también en esta parte intelectual, esta parte técnica de la enseñanza. Ahí donde dice sirvamos más al pecado, la palabra se las tengo que decir, porque algún día vamos a enseñar acerca de esta palabra de una manera mucho más detallada que la que vamos a charlar ahora. La palabra sirvamos es del griego douleio, así es, douleo. Bueno, sí tenemos que detenernos un ratito, no lo vamos a hacer como dije de una manera detallada, pero sí necesitamos entender esto. Esta palabra douleo es pariente de una palabra que aparece en Romanos 1:1. Si quieren vayan a Romanos 1:1 dejando una marca acá en Romanos 6:6 porque regresamos ahorita nomás. Romanos 6, recuerden que dije para que no sirvamos más al pecado, dije que era douleo. Bueno, Romanos 1:1 se los voy a leer directamente con la palabra griega para que vean. Pablo, doulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Básicamente, damas y caballeros, un doulos era alguien que era siervo por propia elección.
No había sido vendido o comprado o llevado a la fuerza. Un doulos era un siervo por propia elección. Bueno, pues bien, dice, para que no sirvamos más. Pablo era doulos, o sea, un siervo del Señor Jesucristo por propia elección. Y acá en Romanos 6:6 dice, a fin de que no duleo más al pecado, para que no seamos siervos por propia elección al pecado. ¡Wow! Mira todo lo que te está diciendo el versículo. ¡Qué tremendo! Volvamos al versículo 6. Bueno, ya vamos a entrar en el 7 pronto. El mensaje es que hagamos inválido el efecto de nuestro viejo amo en nuestras vidas. Eso pertenece al hombre que éramos antes y que fue clavado en el madero. El pecado como amo es cruel, es todo lo opuesto a lo que lo complace a Dios. Nos fuerza a hacer lo incorrecto. En cambio, por nuestra propia voluntad, servimos por amor, por propia elección a nuestro Señor Jesucristo, sin que haya fuerza ejercida en contra de nuestra voluntad. En esa vieja naturaleza existe el estado de esclavitud y un forzamiento a vivir en esclavitud. El pecado es un amo malvado, es un amo atropellador. Todo lo contrario a lo que es nuestro Señor, todo lo contrario a lo que es nuestro querido Dios. No nos atropella nunca nuestro Dios. No nos permite tomar las decisiones y hacer con Él, y ser y hacer con Él lo que nuestro Señor fue e hizo con nuestro querido Dios también. Nuestro nuevo amo es pura bondad. Nos alienta a que le obedezcamos por nuestro bien, presente y futuro. No nos fuerza, no nos atropella, no nos engaña, no nos tuerce, no nos pone un arma en la nuca, no nos tuerce el brazo, no nos fuerza para nada, no nos engaña para que hagamos su voluntad. Esto tiene que dejarnos bien en claro que lo queramos o no, lo percibamos o no, siempre estamos sirviendo al amo que elegimos, nuestro Señor Jesucristo, o al amo que heredamos de Adán, el pecado. Siempre estamos votando por uno o votando por otro. Romanos 6, versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¡Ay, qué grande! ¡Qué grande! ¿Ven el entendimiento que tenemos de toda esta parte? Que capaz que tantas veces la leímos y no era tan clara. Nosotros morimos al pecado de Adán y a su efecto final, que es la muerte irreversible, no la muerte, ya hemos explicado esto, a la muerte irreversible, aquella que tendrán los impíos, los que no creen en Dios, y lo hemos hecho en nuestro Señor Jesucristo. Y que hayamos muerto no significa para nada que hayamos hecho algo para nosotros estar muertos al pecado. ¿Qué haremos de ahora en más? Cric, 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 cric. Están esperando que yo les diga. Bueno, está bien, vamos a Romanos 6.2. 6.2 en la última parte. Estamos ahí en el barrio, de todo modo no hay mucho que caminar, son 2 veredas de acá nomás. Romanos 6.2, en la última parte de Romanos 6 dice, porque los que hemos muerto al pecado, o sea nosotros, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Claro, esa es la lógica. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si ya morimos al pecado? Qué cosa que tenemos tanta fuerza que cada tanto, ¿no? Vamos en búsqueda de la mortadela, la tenemos ahí enterrada, vamos con una pala al fondo de casa, la sacamos de la maceta. Y ¿qué cosa nosotros? ¿Qué cosa nosotros? Gracias a Dios que Dios nos hizo renacer en una familia y todos nos ayudamos a todos a hacer cada vez empeños más dignos para nuestro querido Dios. Cada vez queremos servirle mejor, cada vez queremos amarlo más. Y este es el ambiente, este es nuestro ambiente. Este es nuestro ambiente. No solo en casa, o no solamente 4 o 5, los mismos 4 o 5 por los últimos 17 años. No. Es este ambiente que deseamos hablar la palabra, nos la hablamos entre nosotros. Y claro que ninguno de nosotros es perfecto, bueno, algunos sí. Ninguno de nosotros es perfecto, no, ninguno de nosotros es perfecto. Y cada tanto nos resbalamos, cada tanto nos vamos al barro, pero ninguno de nosotros quiere irse al barro.
y echamos mano de la palabra, echamos mano de la oración, por supuesto que sí, y echamos mano de nuestros hermanos en Cristo para que nos den una mano y salir del pozo en el que sea que nos encontramos. Che, orá por mí, pasa tal y tal cosa. Mirá, ¿por qué no me mostrás en la palabra dónde estoy haciendo mal? Todos nos ayudamos a todos, porque es muy difícil vivir en esta vida donde lo que se honra es el pecado, que nosotros ya no lo queremos honrar más, ya fue desenchufado de nosotros el pecado, ya no queremos vivir más en el pecado. ¿Y quién mejor que ustedes que ayudarme a mí? ¿Qué mejor que yo para ayudar a los que me rodean y todos nosotros darnos unas manos los unos a los otros? Ya estamos fuera de la gerencia, de la regencia, de la jefatura del pecado en nuestras vidas. Eso fue hecho por Dios en Cristo. Nuestra parte, nuestra ocupación en este beneficio es vivir conforme a la nueva vida que se nos hizo disponible en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Para quienes hemos sido muertos y resucitados con Cristo, ser justificados del pecado significa haber sido absueltos del pecado. La muerte en Jesús extinguió todos los derechos que el pecado tenía sobre nosotros. No solamente de reinar, sino el derecho que tenía de mantenernos como víctimas en la esclavitud de Él. Eso fue así gracias o en virtud a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Claro que sí, ven, yo les dije, no le debemos nada al pecado, no le debemos nada al hombre viejo. Nosotros le debemos todo al hombre nuevo, le debemos todo a nuestro Señor Jesucristo, le debemos todo a Dios. Ya no somos deudores de la carne. La naturaleza que heredamos de Adán es perniciosa y es opuesta a Dios. A todo hijo de Dios le es muy obvio que esa naturaleza tiene influencia muy fuerte en nuestras acciones. Eso es una verdad, claro que sí, pero nosotros no estamos buscando u ofreciéndonos excusas para pecar. Queremos entender el problema y hallar en las Escrituras la solución para vivir una vida que glorifique a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. El viejo hombre fue despojado de todo poder sobre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cómo le vamos a prestar atención? Ya no tiene poder, hay que ningunearlo. No en el sentido de que no importe, cada tanto uno tiene que ser consciente del enemigo, eso quiero decir. El peor error en una guerra es quizás el primero, no sé si será el primero, no importa, porque no entiendo de guerras. Pero debe estar entre los primeros es menoscabar al enemigo. Al enemigo no hay que ningunearlo, el enemigo es enemigo. Entonces nosotros no lo ninguneamos, somos conscientes del poder que tiene, pero eso no significa que le rindamos culto, ¿lo ven? Ni que le tengamos miedo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Vamos a ir a Romanos 6, versículo 8, pero enseguidita nos metemos en el contexto a partir del versículo 7. Romanos 6, 7 y vamos a estudiar el 8. Dice en el 7, porque el que ha muerto con Cristo, eso estamos hablando, ha sido justificado del pecado. 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vean, acá también me quiero detener, porque nosotros tenemos un uso del verbo creer que es lábil, que es que no es profundo, que lo usamos mal. Ahí está. Por ejemplo, viejo, ¿dónde dejaste las medias? Creo que están en la mesita de luz. Ese creo es un me parece, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste te amo? Creo que hace 7 semanas te lo dije. ¿Por qué tengo que repetirlo, no? Bueno, esto es un hecho verídico, esto ha ocurrido. Pero, ¿entienden lo que quiero decir? El creo es un me parece. Pero el creo en la Biblia no es un me parece para nada. Para nada. Es firme, es efectivo. El creo es la evidencia, pero más profunda, más concreta de algo. Habiendo dicho esto, seguimos diciendo Romanos
6, 8, volvemos a leer, y si morimos con Cristo, creemos, no es nos parece. Cuando leemos la palabra, tenemos que entender que la palabra es como el dueño de la palabra. Es perfecto. No es un me parece. No es, y si morimos con Cristo, me parece que también vamos a vivir con... No sé. Puede que sí y puede que no. Nada que ver. Creemos, es firmemente. Nosotros estamos absolutamente convencidos, merced a la evidencia que hay en la Escritura. Nosotros creemos ambas cosas. Creemos que morimos con Cristo y creemos que cuando venga nos va a transformar y que vamos a vivir con Él para siempre. No tenemos razón para dudar de la primera de las dos cláusulas, que es morimos con Cristo. Por lo tanto, tampoco tenemos razón para dudar de la segunda, que es viviremos con Él. El hecho de que hemos muerto con Cristo, fuimos sepultados con Él y levantados de los muertos con Él, muestra a las claras que la salvación del cristiano, que tiene fundamento en el nuevo nacimiento, nunca es puesta en duda. Nunca nuestra salvación es puesta en duda en la palabra de Dios. Algunas personas sí dudan de su salvación y piensan que hoy son salvos y cometieron un pecado y dejaron de ser salvos. Eso es un grave error. El creyente es hijo de Dios mediante un nacimiento espiritual. No es engendrado de carne, sino de Dios. Tal hecho es tan imposible de negar como de anular. Una vez que Dios derrama su espíritu en la persona, esta es hija y no puede deshijarse. No existe el término de yo me deshijo, tú te deshijas, vosotros os deshijáis. No existe, no se puede conjugar, no existe. No podés dejar de ser hijo de tu papá y de tu mamá, aunque te lleves mal. No podés dejar de ser hijo de Dios una vez que Él te hace su hijo. Si deshijarse fuera posible, habría que borrar de la Biblia todos los versículos que nos ponen en la escena de los hechos ocurridos en la persona de Jesucristo, su muerte y resurrección. Pero la palabra de Dios nos insta a creer que todo eso ya fue hecho en nuestro favor por la bendita sustitución de nuestro Señor. Somos hijos por todo lo que hizo Jesús por nosotros. No puede deshacerse lo que Él hizo, no puede deshacerse lo que ella hizo en nuestro lugar, ¿verdad? Tampoco puede deshacerse lo que Él logró por nosotros. ¿Entienden? Si yo dejo de ser hijo, si fuera posible que yo fuera ahora hijo porque me porto bien, mañana me porto mal, dejo de ser hijo, entonces estoy anulando todo lo que Él hizo por mí. ¿Para qué Él hizo todo eso si yo puedo? Me hijo y me deshijo. Clic, 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 clic. Imagínate lo que sería si fuera un switch en la pared que decía clic, 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 le pegarías un tiro a la pared. Clic, 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 clic. Soy hijo, dejo de ser hijo. Imagínate, calculo yo la angustia que debe producir en una persona no estar seguro de que no pierde la salvación. Caramba, es lo primero que pregunto a alguien cuando me viene a hablar de la Biblia en la calle, que ya saben, yo siempre paro y hablo y les pregunto si son hijos y les pregunto si saben por qué son hijos y si no saben, les explico cómo, si son o no son hijos. Caramba, no se pierde eso. Es como decir que dejó de tener valor lo que el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años por nosotros. ¿Entendés? Es invalidarlo. Caramba, ¿cómo pueden enseñar esa locura? La angustia que debe ser para esas personas. Efesios capítulo 2, por favor. Nosotros somos muy afortunados por un montón de cosas. Somos gente tan bendita. Cada vez que nosotros hablamos en lenguas, tenemos la prueba tangible e indubitable de que Cristo fue resucitado entre los muertos a vida por siempre. También documentamos en la palabra de Dios que cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Así que la lógica conclusión es que seremos transformados a vida por siempre. Sí, ya somos transformados. Es decir, por afuera no, lamentablemente. Eso todavía queda por ocurrir. Pero por dentro, viejo, somos un hombre nuevo. Nuevo, pero nuevo, eso es imposible de lograr humanamente, biológicamente, tecnológicamente. Todo se desgasta, pero dice que el hombre interior se va renovando día a día. ¡Wow! ¡Qué bárbaro!
Y lo tenemos nosotros, es Dios en Cristo en nosotros. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no estaba enterrado en delitos y pecados. Dice la palabra que yo estaba peor que enterrado. Si hubiese estado enterrado en delitos y pecados, hubiese estado bien. Con una pala me sacan. Pero dice que estaba muerto, mortadela en delitos y pecados. En los cuales anduviste. Yo siempre cruzaba a las viejitas a la calle, si eran ciegos yo los ayudaba. Dale. La palabra dice otra cosa, dice que vos anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, capaz que no te dabas cuenta, pero dice que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está, listo. Se me lengua la traba, cada tanto me pasa, pero con un castañazo no hay nada que no se arregle. Entre los cuales, dice el 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, sabiéndolo o no, hijos de ira, lo mismo que los demás. Sabiéndolo o no, la palabra nos informa. Es cruda en ese sentido la palabra. ¿Qué te va a dorar la píldora? ¿Por qué va a andar dando vuelta a decirte, viejo, vos esto eras vos, en esto andabas vos? 4, esto es la parte linda, y la tengo que leer si leí la anterior, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿entendéis? Y juntamente con Él nos resucitó y a su mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Damas y caballeros, qué gente somos. Qué benditos somos. Qué benditos somos. Qué gente tan maravillosa. Tenemos el potencial que nosotros tenemos. Tenemos que elevarnos a la altura de la palabra en nuestras vidas y andar como anduvo nuestro Señor Jesucristo, como anduvieron otros, como cada tanto vemos que algunos de nuestros hermanos andan. No todos somos buenos en todo, algunos tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Entonces, ¿qué mejor que quedarnos en el ambiente natural en el que Dios creó para que nosotros estemos, para ayudarnos los unos a los otros? Yo puedo ayudar con mis fortalezas, pero lógicamente con mis debilidades no puedo. Entonces necesito de otros y otros necesitan de mí. ¡Wow! Eso me hace sentir importante porque yo puedo ser útil para alguien y alguien puede ser útil para mí. ¡Caramba! Fíjate qué maravilloso, sin ninguna egolatría, todos nosotros ayudando a todos nosotros a que le demos gloria a Dios, para que seamos para alabanza de la gloria de Dios. En la mente de Dios ya estamos resucitados y ya estamos tangiblemente sentados en los celestiales con Cristo Jesús. Que tangiblemente nosotros no lo estemos es un detallecito para Dios. Nosotros queremos que el Señor Jesucristo venga ayer, porque si viniera hoy ya sería tarde. Lo queremos que venga lo antes posible, claro que sí, pero en la mente de Dios ya está hecho, ya está hecho. Él debe haber pensado todo y no sé, quiero decirlo con todo el respeto del mundo, pero debe estar, no sé, loco de contento pensando, a ver, uy, a este lo pongo acá, a esto voy allá, debe estar acomodando los muebles arriba, vaya a saber todo lo que está haciendo, como un papá que espera o una mamá que espera que nazca un niño. Preparan todo para que venga, él debe estar así, porque así es un padre, ¿no es cierto? Los padres somos así porque de alguna manera tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Él nos creó para que seamos como Él. Él nos creó a su imagen y semejanza. Hay cosas de que nosotros vemos que en la palabra de Dios, acciones de Dios, actitudes de Dios, pensamientos de Dios que tienen que ver con los nuestros también. Y no es que son nuestros, se ve que vienen de algún otro lado todo lo bueno que nosotros tenemos. ¿Lo ves lo que yo quiero decir? Debe estar pensando cómo armar cada cosa. Debe haber pensado el transporte cada uno. A ver, este no hace juego con el rojo. ¿A qué le voy a poner verde porque le hace juego con los ojos? Y las cosas que debe estar pensando nuestro Dios esperando aquel día. Para Él ya estamos sentados en los celestiales. ¿Te das cuenta lo que nos quiere decir eso? La clase de Dios que tenemos. Recuerden que habíamos leído en el 6:8 que habíamos dicho que si morimos con Cristo, creemos, es decir, firmemente creemos que también viviremos con Él.
creemos que también viviremos con Él. Tenemos nosotros la certeza absoluta, el convencimiento pleno que proviene de nuestra confianza en lo que nuestro Padre declara en sus Escrituras. Esa es la certeza, esa es la convicción que tenemos. No hay siquiera la sombra de una duda acerca de esto que leímos. No hace falta que vayan, pero yo les leo a ustedes en Hebreos 11:1, archiconocido el versículo. Dice, es pues la fe, la pistis, que es la misma palabra que encontramos en Romanos 6:8, la certeza de lo que se espera. Nosotros tenemos la certeza de lo que se espera, de que nuestro Señor regresa por nosotros. Tenemos la convicción de ese retorno que no lo vemos todavía, pero tenemos la certeza, tenemos la convicción. En esta palabra maravillosa de Dios nosotros ganamos confianza, entonces tenemos certeza y convicción en que una vez que una persona es hecha salva por Dios, renace. Es bautizado con Cristo, murió también con Él, fue sepultado con Cristo, resucitado con Él a vida por siempre y está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Damas y caballeros, nosotros seremos transformados y se nos dará un cuerpo nuevo. Veremos cara a cara a nuestro Señor y en un abrazo apretado e inacabable le vamos a poder decir gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Así que gracias, Dios, gracias en el nombre del Señor Jesucristo por este convencimiento que nosotros tenemos y lo que significa el fuego que es dentro nuestro, saber estas verdades, estar convencidos de que el Señor viene en algún momento y nos lleva arriba con un cuerpo nuevo para vivir juntos toda la eternidad, verlo a Él cara a cara, verte a vos cara a cara y vivir toda la eternidad con cuerpos nuevos, cuerpos perfectos, con nuestros hermanos en Cristo y poder pasar la eternidad preguntándote cosas, sabiendo cómo fuimos conocidos. Gracias por estas certezas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.